Luka Doncic traspasado a Los Ángeles Lakers. Sí, aunque parezca el típico traspaso que hago en NBA 2K y que luego la gente diría que no es realista, ha pasado de verdad. Sí, Anthony Davis ha acabado en los Dallas Mavericks, donde jugará junto a Kyrie Irving y Klay Thompson. En la franquicia angelina, ahora toca ver si Luka Doncic y LeBron James se adaptan al juego del uno y del otro. Y si el equipo pues, es capaz de ganar incluso el anillo juntos. De hecho, es lo que haremos hoy en el vídeo. Simular la temporada completa, lo que queda, para ver qué sucede según NBA 2K. Lo normal sería que los Lakers hagan algún movimiento antes del cierre del mercado de traspasos, quizás en busca de alguna pieza que mejore el juego interior. Pero quién sabe, igual se quedan así. Ya cualquier cosa es posible. Eso sí, tras este mega traspaso, solo espero que la gente deje de decir que las gestiones que yo realizo en cada uno de mis vídeos no son realistas, porque ya de verdad, solo diré esto: nunca se ha realizado un traspaso tan grande en la NBA donde se intercambian a dos jugadores que fueron parte del mejor quinteto de la temporada pasada. Nunca. Con eso te lo digo todo. Así que familia, vamos con el videazo de hoy. Pero antes de comenzar, agradecer a eneba.com por patrocinar este vídeo. Eneba es el lugar perfecto donde comprar tus juegos favoritos, ya que cuenta con más de 30.000 productos digitales y ahora mismo tenéis el NBA 2K25 por 17 euros para Nintendo Switch o por 26 euros la versión de Xbox. Así que si no encuentras tu juego para PlayStation, siempre puedes comprar tarjetas monedero de PlayStation Store para comprar tus juegos de una manera mucho más económica. Como siempre, te recomiendo revisar la región de los juegos o las tarjetas antes de realizar tu compra. Además, Eneba tiene una grandísima valoración en Trustpilot, así que puedes estar seguro que tus juegos llegarán al 100%. También cuentan con un soporte 24/7 para resolver cualquier duda o problema. Así que si estás interesado en comprar un juego de PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, esta es tu web, eneba.com. Os dejo el enlace a la web con descuentos de hasta un 70% en la descripción del vídeo. Pues amigos, según NBA 2K, este sería el 5 inicial con el que jugarían a partir de ahora los Lakers, con Austin Reeves, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, LeBron James y Jackson Hayes. Como digo, según NBA 2K. Luego habrá que ver si el coach, JJ Redick, pues pondría esto o no, porque Luka Doncic perfectamente puede jugar de base, por ejemplo, o de alero, o de escolta, o donde él quiera, ¿no? Y luego también habrá que ver, como he comentado antes, si finalmente los Lakers terminan haciendo, que es muy probable, algún movimiento para mejorar el puesto de pivot. Vamos a ver qué termina pasando, porque ya todo es posible. Entonces, luego tenemos a Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Dalton Connect, Shea Milton, Gabe Vincent, Cam Reddish, Markieff Morris, Bronny James, Maxi Kleber, Christian Wood, Armel Traoré, Trey Jamison III, Cristian Coloco, como coach decíamos JJ Redick. Así que la idea es simular toda la temporada y ver qué termina pasando en el equipo. Ahora mismo, sin mover absolutamente nada, tiene el equipo un 60% de química. Es que hay que ver eso, hay que ver si funcionan estos dos jugadores juntos. A priori sí, pero vamos a ver, ¿no? Porque evidentemente Luka Doncic necesita muchos balones para funcionar y LeBron James ahora se supone que igual deja un poquito a Luka Doncic ser más protagonista y él tiene alejándose un poquito más como segunda espada ofensiva. ¿Quién sabe? Es que no lo sabemos. Esto solamente queda ver cómo juegan en la realidad. La situación contractual de Luka Doncic es la siguiente al llegar a Los Ángeles Lakers. Evidentemente continúa con el mismo contrato. Hay mucha gente que esto no lo sabe, se cree que esto funciona como el fútbol. No, él continúa con el mismo contrato que tenía en los Dallas Mavericks, que es de 43 millones esta temporada, 46 la próxima y 48 con opción de jugador en 2026. Evidentemente él va a buscar el máximo salarial, que es algo que se dice que los Dallas Mavericks no estaban dispuestos a ofrecer y por esto ha sucedido el traspaso. Ya digo, todavía esto hay que ver cuánto de realidad tiene, a ver si se confirma. Desde luego, ya digo, es muy extraño que haya sucedido este traspaso, pero es una de las opciones que probablemente Luka quería el máximo y los Dallas no estaban dispuestos a ofrecerlo. Así que vamos a simular hasta el mes de marzo y a ver qué tal funciona el equipo. Mientras simulamos y como ya saben no vamos a hacer ningún traspaso, buscando pues el máximo realismo posible en todo lo que cabe,
Nos están ofreciendo D'Angelo Russell por Rui Hachimura. A ver, ¿ya se está arrepintiendo el equipo? Es un poco extraño eso, ¿eh? Se acaba de marchar D'Angelo Russell, ¿sabes? Así que nada, se llega al fin al cierre de mercado de traspasos. Continuamos y están llegando algunas derrotas, pero lo positivo es que veo que ya la química es del 100%. Y tras llegar al 1 de marzo vemos que la química, como comentaba, es del 100%. 35-25 de balance, les sitúa séptimos de conferencia y 14º de la liga en general. Es decir, el equipo está pues mejorando la situación en la que estaba, pero no deja de estar presente en puestos de play-in. Todavía es lejos de ese acceso a playoff, pero de manera directa, pero no por mucho, ¿eh? Si os dais cuenta, estamos a un solo partido realmente de entrar directamente en playoffs. Así que todavía queda mucho, puede suceder cualquier cosa, así que seguimos simulando. Que por cierto, el All-Star Game, ¿qué ha pasado? Para los puristas de la estadística. Tenemos que el concurso de triples ha participado y ha ganado Stephen Curry, y el concurso de mates lo ha ganado Shannon Sharp de los Portland Trail Blazers. Y el All-Star Game ha ganado la conferencia oeste 138-135 por solo 3 puntitos, con un Anthony Davis que ahora ya estando en Dallas pues ha hecho 23 puntos de rebotes, ha sido el MVP del partido. Y también tenemos que ha ido LeBron James, evidentemente, y Luka Doncic pues no está presente por el tema de que ha jugado muy pocos partidos esta temporada por el tema de las lesiones, como es la realidad, que de momento pues no ha sido seleccionado ni siquiera para jugar como suplente. Luego puede ocurrir que alguno se lesione, tenga que ir otro jugador y pueda ir ser elegido pues Luka Doncic, que no será la primera vez que sucede algo de esas características. Llegamos al 1 de abril con un 43-34, sigue el 100% de química, estamos octavos de conferencia y 17º de la liga, no mejoramos nada, así que para lo que queda vamos a simular absolutamente todo y comprobar qué termina pasando. ¿Entramos a playoff? ¿No entramos? Pues en esta simulación, familia, Nikola Jokic sería nuevamente el MVP de la temporada. No sé qué opináis, si creéis que lo va a conseguir a Real o no. El rookie del año es para Jared McCain, sexto hombre para Bobby Portis, mejor defensor para Victor Wembanyama y mayor progreso para Amen Thompson, jugador decisivo Tyrese Maxey. Coach del año, Tom Thibodeau de los New York Knicks. Primer equipo NBA para Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama y Kate Cunningham. Segundo equipo para Trae Young, Anthony Davis, Domas Sabonis. Se me hace rarísimo ver a Anthony Davis con el logo de los Dallas. De verdad, hay que acostumbrarse a esto. Es muy fuerte la movida. Domas Sabonis, Jason Tatum y LeBron James. Tercer equipo para Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Tyrese Maxey, LaMelo Ball y Tyrese Haliburton. Primer equipo defensivo para Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Walker Kessler, Rudy Gobert. Segundo equipo defensivo para Jokic, Evan Mobley, Shai Gilgeous-Alexander, Amen Thompson y Jaren Jackson Jr. Equipo rookies para Jared McCain, Alexander Sarr, Yves Missi, Zachary Sasher y Stephen Castle. El segundo equipo, Zach Edey, Kelly Ware, Dalton Connect, Carlton Carrington y Donovan Clingan. Y finalmente los Lakers entran a play-in como séptimos de la conferencia oeste. Eso les da privilegio a pues no estar en el loser bracket, que evidentemente si pierdes un partido ya te quedas fuera, no tienes posibilidad de acceder a playoff. Mientras que al ser séptimo pues tienes esa opción de perder, por ejemplo, contra los Timberwolves y luego tener otra opción más de entrar ya como octavo. Así que eso es positivo. 4-6 en los últimos 10 partidos no es una muy buena tónica que digamos, la verdad, no te voy a mentir. Y vamos a enseñar también pues cómo ha quedado el equipo, la liga en general. Pues mira, 1/10 de la liga completo. Ok. Para los puristas vamos a enseñar también pues cómo se han repartido todo estos nuevos Ángeles Lakers con la llegada de Luka Doncic. Tenemos que Luka es el máximo anotador, máximo artífice con 28,6 puntos. Luego ya estaría LeBron James con 24,2, Austin Reeves, Hachimura, Connect, Dorian Finney-Smith, que llegó recientemente a estos Lakers, Shake Milton, Hayes, Vanderbilt, ¿vale? Ahí tienes un poquito el resto de jugadores cómo se dividen todo. Maxi Kleber, que también ha llegado involucrado en este traspaso. Y según esta simulación, pues Bronny James habría jugado un total de 16 partidos en total esta temporada con los Lakers. Evidentemente ningún partido fue titular. Así que ahí lo tenemos. Lakers, Minnesota Timberwolves. Vaya duelo con Anthony
Edwards se viene. Por otro lado tenemos a los Warriors y los Clippers en ese, digamos, loser bracket, por llamarlo de alguna manera, que se buscará pues también ese acceso como octava plaza en los playoffs. Y en el este tenemos que pues Milwaukee, Brooklyn se jugarán esa séptima plaza y Orlando y Filadelfia pues ese acceso al octavo puesto. Así que vamos a empezar a simular y a ver si los Lakers pasan de ronda y los vemos jugar en playoff y a ver hasta dónde son capaces de llegar. Pues familia, los Lakers palman contra Minnesota. Esto hace que ahora se tengan que jugar el acceso al octavo puesto con otro partido más. Como decía, al ser séptima plaza, pues eso ha hecho que tengan una opción más a clasificarse y no queden eliminados de manera directa. 20 puntos Luka, 14 rebotes de asistencia que no valieron de nada. Ese triple doble espectacular sirvió de muy, pero que muy poco. Que por cierto, 2 de 9 en triples y 1 de 6 LeBron James no es buen síntoma. La verdad no te voy a mentir. Y por parte de los Minnesota Timberwolves, el mejor fue Edwards con 25 puntos. Así que los Lakers se van a jugar ese pues octavo puesto. Vamos a ver contra quién. Pues precisamente contra los Warriors de Stephen Curry. ¡Puf! Vaya duelo más bonito se viene. Uno de los dos se va a quedar fuera de playoff. Minnesota, por cierto, no lo hemos dicho, pero evidentemente pasa como séptimo a los playoff. Pues familia, win or go home, literalmente. Así que si no ganan los Lakers, se acabó esta experiencia en esta temporada. Madre mía, qué igualdad, ¿no? Igual toca entrar, ¿no? Vamos a entrar a ver estos últimos minuto y medio, a ver si los Lakers certifican su pase a playoff o no. Y evidentemente no vamos a jugar. No quiero interferir para ayudar o perjudicar al equipo. Quiero que sea, como digo, lo máximo realista posible. Y tenemos que, cuidado, Luka Doncic ha parado en seco ahí a Stephen Curry. LeBron para Luka. Luka step back. Y se salió el tiro. Rebote para Jackson Davis. 4 arriba ganan los Lakers de momento. Ojo, Draymond Green. Para Stephen Curry. Para Stephen Curry. Bueno, la había roto por completo a Connect. Draymond Green de 3. Ha sacado 3 tiros libres a LeBron James. ¿Cómo? He parado el partido para ver cómo le queda la camiseta a Luka Doncic. Le queda espectacular, ¿eh? O sea, y eso que es la camiseta blanca, que no es la amarilla, la clásica. Pero qué bien le queda. La verdad que tengo ganas de verle ya en la realidad con ella puesta, ¿eh? Ahí lo tenemos, con Alto Connect, dando explicaciones de dónde debe colocarse. Bueno, pues Draymond Green, que ha fallado 1 y anotó 2. Así que los Warriors se ponen a 2 puntitos. Queda 1 minuto. Luka Doncic con el balón. Luka para Austin Reeves, nada. Rebote para Jackson Davis. Otra oportunidad desperdiciada para los Lakers, de cerrar el partido. Buddy Hield para Stephen Curry. Curry, step back. No entra el tiro. Rebote para Luka Doncic. Últimos 30 segundos. Luka hasta la cocina. Canasta de locura Doncic. 27 segundos. Stephen Curry. Los Lakers ganan de 4. Wiggins. Nada. Rebote para LeBron James. Y amigos, esto parece que ya se lo van a llevar los Lakers, ¿eh? Todavía queda mucho, puede pasar de todo. 19 segundos. Todavía no hay tiros libres. Vamos a ver quién recibe. Lo hace LeBron James, que ahora con los 4 segunditos hasta que llega la falta. Eliminado por faltas Jonathan Kuminga. Y LeBron James, que anotó el segundo. 18 segundos. Stephen Curry gana de 6 los Lakers. Ahí tenemos a Wiggins de 3. Triple. Se ponen a 3 puntos y va a ser tiros libres para Luka Doncic. Cánticos de MVP para Lukita Doncic en su nuevo equipo. Luka anota el primero. Vamos a cambiar la cámara, que aquí veo que molesta un poco. Y ese segundo lanzamiento que sí la anota Luka Doncic. Se pone el partido 5 arriba, quedan 8 segundos. Los Warriors sin oportunidades, sin opciones ya. Draymond Green, que se la va a jugar. Se acabó. Los Lakers eliminan a los Warriors y se clasifica para los playoffs. Tenemos a Luka y LeBron buscando el anillo. 28 puntos Luka, 25 LeBron James. Así que el próximo rival serán los Oklahoma City Thunder. Uy, qué guapo estaría que Lakers elimine a los Thunder, que va a ser difícil evidentemente, porque podría enfrentarse contra
los Dallas Mavericks de Anthony Davis y Kyrie Irving. Eso sería una locura verlo en este episodio. Que por cierto Milwaukee ganó a Brooklyn, así que los Bucks entraron como séptimos. Los Orlando Magic ganaron a los Sixers. Se enfrentó Orlando contra Brooklyn y son los Nets los que han entrado finalmente como octavos, ¿vale? Así que vamos a empezar a simular a ver qué pasa con Oklahoma. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? 125-87 ganó los Lakers a domicilio. 32.7 rebotes, de asistencias. LeBron James, Luka 30 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias, 3 robos. ¡Qué partidazo! Espectacular, 1-0. Verás tú que al final los Lakers eliminan a los Thunder. Madre mía. Si es que no se puede hablar, ¿eh? Los Thunder ganan en casa, un golpe en la mesa importante. 142-115. 23 puntos LeBron, 22 Luka, que no sirvieron de nada porque Shai Gilgeous anotó 28, 7-11, que les valió junto con los 27 puntos de Chet Holmgren. 0 de 7 en triples Shai Gilgeous, se han ganado, ¿eh? Otro partido que se lleva a los Thunder en casa de los Lakers, 135-108, LeBron 39 puntos, que no sirvió, y Doncic triple doble con 25 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. Shai Gilgeous acabó con 44 puntos. Bueno, pues los Lakers ganan en casa 124-101, LeBron 25 puntos, Doncic 24, Connect 23, por parte de los Thunder 34 puntos de Shai Gilgeous. Así que 2-2. Bueno, aquí parece que no hay partidos igualados. Esto es increíble. 140-107 ganó Oklahoma. 25 puntos LeBron, 17 Luka. Por parte de los Thunder, el mejor Shai Gilgeous con 35 puntos, 10 asistencias. Y doble espectacular también de Chet Holmgren con 29 puntos, 16 rebotes. Así que 3-2. Se pone por delante de nuevo Oklahoma y deja a los Lakers al borde del abismo. Hombre, esto hay que entrar, ¿no? 22 segundos. 101-100. Me hubiera gustado entrar antes, no te voy a mentir. Y encima ataca a los Lakers. De nuevo, no jugamos nosotros. 20 segundos por delante. Luka, defendido por Shai Gilgeous. 15 segundos. Vamos a ver. Luka, apura posibilidades. Busca el bloqueo de... Y se salió el triple. El bloqueo fue bueno de Jackson Hayes, pero no entró el triple de Luka, amigos, que certifica la eliminación de los Lakers en primera ronda por parte de Oklahoma City Thunder. Se sale el segundo encima, lo que imposibilita que tire a tiempo LeBron James. Se acabó el partido, 102-100, gana Oklahoma y elimina a los Lakers. Ahí lo tenemos, 4-2, elimina Oklahoma a los Lakers. Así que vamos a ver lo que queda de playoff, a ver qué termina pasando, quién se lleva todo esto. Tenemos que Kyrie Irving es el MVP del oeste, no me lo puedo creer. Y en el este tenemos a Jalen Brunson. Se repite la final, Dallas Mavericks, New York Knicks, que suceden todas las reconstrucciones. Sin Luka Doncic, da igual, Dallas sigue llegando igual de lejos. Así que, no sé, igual 4-3, creo que gana Dallas. Vamos a ver. 4-2. 4-2 gana Dallas. MVP Kyrie Irving. Así que, bueno, según NBA 2K, este traspaso termina saliendo ganando los Dallas Mavericks. Porque con la llegada de Anthony Davis llegaría el anillo. De nuevo, otro más para Kyrie en los Dallas Mavericks. Así que al final pues le salió bien el movimiento de Anthony Davis al equipo. En el juego siempre LeBron James termina retirándose tras esta temporada a los 40 años. Tenemos la opción de evitarlo durante una sola temporada. Vamos a hacerlo y familia, vamos a dejar que la máquina haga movimientos este verano, los traspasos que crea necesario, fichajes en la agencia libre. Vamos a hacer una simulación sin tocar absolutamente nada y vamos a ver si los Lakers son capaces de buscar ese anillo en la próxima temporada. Ya jugando Luka desde el principio en el equipo, claro. Así que Chris Paul termina siendo Hall of Famer. Camiseta retirada para Chris Paul y Kyle Lowry. Lotería del draft. Tenemos que los Lakers pues no tienen ningún pick, como era de esperar. Solo tienen el pick 48 y el 50, donde terminaron eligiendo a Adama Bal y Ethan Almansa. ¡Ojo! Fichan los dos jugadores. Ojo, porque LeBron James rechaza su opción de jugador y pasa a ser agente libre sin restricciones.
es gracioso porque Kyrie Irving pues está también como agente libre. Así que LeBron y Kyrie ahora mismo en el mercado, ¿eh? Avanzamos y simulamos y vemos que LeBron James aceptaría una renovación con los Lakers de 1 año y 48,78 millones. Así que Luka y LeBron continúan juntos una temporada más. Y además vemos que han firmado también a Xavier Booker, que ha sido el pick 11 de la segunda ronda de 2025, que parece que se había quedado como agente libre por lo que veo. Seguimos avanzando, a ver si realiza alguna gestión los Lakers. Hemos puesto automatizado todo para que sean los Lakers los que hagan todo y nosotros no tocamos nada. Ojo, porque los Lakers deciden firmar a Brandon Carlson, Mo Gueye también llega al equipo, Anton Watson y de esa manera se cierra la plantilla. Progresión de jugadores: Luka baja 2 puntos, LeBron James baja 4, Austin Reeves 1, Connect sube 3, Shea Milton sube 1, Vincent baja 1, Bronny James sube 4, Mo Gueye sube 1, baja Cleaver 3 puntos y Anton Watson sube 1. Así que por lo que podemos comprobar, pues el 5 inicial sigue prácticamente intacto, aunque ahora es Dalton Connect titular, ya no está como suplente. De hecho ahora Luka, pues el propio coach lo ha puesto como base, ha puesto a Austin Reeves como sexto hombre. Y Jared Vanderbilt pues sustituye a Jackson Hayes, que creo que se ha marchado del equipo o se ha quedado. Ha llegado también Jay Huff, ojo, Pues sí, Jackson Hayes ya no está en el equipo, familia. De hecho, el pivot único que hay en el equipo es Jay Huff. Me sorprende la situación que ha montado aquí los Lakers. Cleaver a la pivot, Ethan Edwards a la pivot, Vanderbilt a la pivot, LeBron James a la pivot. Aunque bueno, el propio coach pone a Vanderbilt como pivot titular. Bueno, él sabrá. Empezamos a simular todo sin tocar absolutamente nada. El equipo, si realiza algún traspaso, lo va a hacer él mismo. Lo hemos automatizado todo para que sea lo más realista posible. De momento el equipo no está funcionando muy bien, que digamos, aunque la química es del 100%. Están 14-14 como podéis comprobar y están décimos de conferencia, o sea que ahora mismo no mejoraría nada la situación pues en la que se encuentran los Lakers actualmente, justo antes del traspaso de Luka Doncic. De hecho están 11º ahora mismo, así que vamos a seguir simulando, yo creo que toda la temporada directamente. Quiero ver si entran a playoffs, si este equipo finalmente fracasa o no. Llegamos al cierre de mercado de traspaso y no sé si habrá hecho algún movimiento los Lakers. Vamos a echar un vistazo rápido. Pues ahí tenemos el traspaso. Los Suns traspasan a Royce O'Neal a los Lakers por Maxi Cleaver. Bueno, vamos a ver. La verdad que es impactante ver cómo el equipo ahora mismo está fuera incluso del play-in. O sea, poca broma con lo que está pasando, En esta segunda temporada, Shai Gilgeous-Alexander sería el MVP de la temporada, Cooper Flagg el Rookie del año, Jaime Jaquez el sexto hombre, Víctor Wembanyama el mejor defensor como siempre, mayor progresión para Marcus Gasol, jugador decisivo para Tyrese Maxey, Coach del año para Mark Daigneault de Oklahoma City Thunder. Primer equipo para Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic, Wemby, Antetokounmpo. Segundo equipo para Maxey, Edwards, Sabonis, Morant y Haliburton. Tercer equipo para Banchero, Cunningham, Karl Anthony Towns, LaMelo y Trae Young. Primer equipo defensivo para Wemby, Kessler, Mobley, Antetokounmpo y Davis. Segundo equipo defensivo para Holmgren, Embiid, Jokic, Towns y Williams. Equipo de rookies para Flagg, Harper, Bailey, Fierce y Deming. Y segundo equipo rookies para Newell, Flant, Malwak, Yankunas y Johnson. Y vemos que los Lakers se quedan fuera de play-in, fuera de playoff. Terrible lo que les ha sucedido. 40 victorias y 42 derrotas les hace acabar la temporada en el puesto número 11. Han quedado igualados a los Clippers. Fuera de playoff, fuera de play-in. Tremenda barbaridad. Y luego de la liga en general, los Lakers han acabado en el puesto número 19 por delante de los Nets y de Atlanta Hawks, equipos del este que sí han entrado en play-in. Es que incluso Boston Celtics, con un 33-49, ha entrado en play-in. O sea, verdad, es terrible. Y han quedado en el puesto 25, Muy fuerte la movida. Así que, pues simulamos los playoffs y tenemos que el ganador va a ser entre Anthony Edwards y Scottie Barnes. O lo que es lo mismo, los Raptors y los Minnesota Timberwolves. Esto se lo lleva Minnesota 4-1. MVP del oeste, Anthony Edwards. MVP de las finales, 4-1 han ganado.
Así que familia, ahora sí que sí se retira LeBron James y ya no podemos evitarlo. Así que familia, hasta aquí el vídeo. De verdad, dejadme en los comentarios qué opináis con respecto a este traspaso. ¿Quién creéis que sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Creéis que sucederá esto que ha pasado aquí en esta simulación? ¿Creéis que los Lakers fracasarán? ¿Triunfarán?